En esta entrega vamos a visualizar cuáles son los errores más típicos en programación y que a veces pueden complicarnos la vida y la ejecución correcta de los programas. En este caso tenemos dos programas ya previamente programados, Program y Program 2. El primer programa lo que hace es leer el valor de compra de una transacción comercial, y si el valor de compra es mayor a 1000, descuenta el 10% restándoselo al valor de compra. Caso contrario, descuenta el 5% al valor de compra, y descontados en cualquiera de los casos imprime pues el valor de compra final. Muy bien, en el programa número 2 nosotros tenemos el costeo de la producción de cualquier artículo en una industria, donde intervienen la mano de obra, materiales y costos indirectos. Se lee el costo de la mano de obra que interviene, el costo de los materiales y los costos indirectos. Se suma todos estos elementos que hacen que un producto pueda costearse en la manufactura en cualquier industria, y se imprime el valor de dicha variable. Vamos a compilar utilizando la tecla F6 y el compilador nos contesta en la barra de estado con el siguiente mensaje: compilación correcta, o en inglés successful build, que significa compilación correcta en español. También podemos utilizar la combinación de teclas control mayús B grande, igual el resultado es compilación correcta. Muy bien, nosotros queremos ejecutar cualquiera de los dos programas, sea Program o Program 2. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer clic con el botón derecho en el nombre del proyecto, propiedades, y escogemos con qué proyecto ejecutar. Pero fíjense, solamente aparece Program y no Program 2. La respuesta está en lo siguiente. Fíjense cómo tenemos que escribir cada parte del programa. Static void main, cuestión que en este caso está con minúscula. Colocamos con M mayúscula, compilamos con F6, volvemos a la ventana de propiedades del proyecto, y ahora sí. Otro error es por el punto y coma. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso sí nos arroja un error. Vamos a ver que Program 2, a pesar de existir, pero en este caso ya también está con error. Entonces quitamos, presionamos F6, ahora sí está como compilación correcta. El programa que se va a ejecutar es Program, es decir, es este. Descuento el 5%, porque así está definido. Pero si nosotros quisiéramos ejecutar el programa número 2, tendríamos que ejecutar o escoger Program 2. Y ahora sí, compiló y ejecutó el segundo programa. En este caso vamos a analizar cómo está escrito un programa, cuál es el correcto estilo de programación frente a otro. Veamos un Program 2, y vamos a analizar visualmente cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, salta a la vista. Veamos algunas diferencias. En este caso, este programa, fíjense cómo está alineado todo a la izquierda, mientras que este guarda una indentación, es decir, el margen de esta porción de código está dentro de una estructura mayor, y esta a su vez dentro de otra, y por último la estructura mayor aquí. Mientras que en este caso se percibe la estructura mayor de afuera, se percibe la estructura intermedia, pero la final está mezclada desde el inicio hasta el final. Bueno, esto causa problemas de visibilidad y de mantenimiento de código, por un lado, porque no se puede distinguir dónde comienza y dónde termina. Lo correcto, pues, es esto.
Veamos, a ver, sombreamos esto y le damos indentación, aumentar la sangría. Muy bien, en este caso sí se distinguen todas las partes, a excepción de esta de acá, donde no se percibe dónde comienza la estructura selectiva y dónde termina. Entonces aumentamos la sangría o indentación, el margen de esta porción de código. Ahora sí está todo correcto. Aún así, nunca el compilador arrojó un error. Nunca nos dio como resultado un error. Y es porque sintácticamente, es decir, todo estaba escrito de manera correcta, pero visiblemente estorbaba a la vista del programador. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, vamos a analizar la forma como están descritas o escritas las variables. Bien, analicemos. Valor de compra final es una variable bien escrita, mientras que valor de compra no es una variable bien escrita. La respuesta es la siguiente. Nosotros podemos leer aquí valor de compra, pero ¿qué sucede si tenemos que lidiar con decenas de variables? La vista fácilmente se cansa ante la presencia de varias líneas de código, es fácil cansarse. Es más, la emisión de luz del monitor hace que la vista pueda cansarse de manera rápida. Entonces, en este caso, una forma de ayudar a un buen estilo de programación es añadir letras mayúsculas en la composición de palabras de la variable. En este caso, compra y final van con C mayúscula y S mayúscula. Valor de compra final, bueno, también podría ayudar, ahí no hay tanto problema, pero en valor de compra sí, a esto se llama texto llano o texto plano. Puede distinguirse de esta manera, pero observarán que cuando hemos variado, ahí no hay error, pero en este caso sí hay error, y es que el compilador de este lenguaje de programación lo que hace es detectar tal como está tipada o nombrada una variable es como se la debe utilizar. En este caso, al leer ambas dicen lo mismo, pero para el compilador no son lo mismo. Esta es una variable y esta de acá arriba, esa es otra variable. Entonces tendría que, en todos los casos, alterar el nombre de la variable, y ahora sí no hay error. Pero una forma más rápida de hacer esto es utilizando buscar y reemplazar, reemplazo, y entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí es indicar qué es lo que queremos que se reemplace. En este caso queremos que se reemplace valor de compra por valor de compra. Entonces luego se nos pregunta dónde se va a hacer los reemplazos. En el documento actual, es decir, en program, en todos los documentos que estén abiertos, en todo el proyecto, no importando si las ventanas están abiertas o no, en toda la solución, porque podría haber más de un proyecto. En este caso tenemos un proyecto en toda la solución, podría haber acá un segundo, un tercer proyecto, o en toda la solución, es decir, en todos los proyectos. Nosotros vamos a seleccionar en el documento actual. Entonces, si queremos, podemos reemplazar línea por línea, ponemos reemplazar, y así es un reemplazo, dos reemplazos, o podemos reemplazar todo. Se hicieron 11 reemplazos. Por si acaso compilamos con F6 y no hay ningún problema. Entonces, veamos que también es importante saber cómo hay que redactar el valor de una variable. En el caso de program 2, fíjense que todo está
sangrado de manera correcta, alineado de manera correcta. Y en este caso particular hemos aprendido que todo tiene que estar dentro, toda porción de código tiene que estar dentro de otra porción mayor. En segundo lugar, hemos aprendido también que los nombres de las variables tienen que estar correctamente indicadas. Puede ser costo de producción con C minúscula o costo de producción con C mayúscula. En este caso no hay ningún problema. Bien, pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos elegido, no hemos establecido qué programa vamos a utilizar? Sea program 2, que tiene un static void main, o sea program, que tiene un static void main, o program, que también tiene un static void main. Vamos a ver. Y aparece lo siguiente. Nos está diciendo que program 3 tiene un main, program 2 tiene un main, y program tiene un main. Y eso se debe a que hay tres programas tratando de ejecutarse, pero no se ha establecido cuál es el que se va a ejecutar. Entonces lo que hacemos nosotros es elegir el programa que deseamos. En este caso va a ser program 2. En este caso va a ser program 2, el programa 1 o el programa número 3. Que desapareció inmediatamente porque no existía esta línea de código que detenga la ejecución del programa. Entonces ahora sí, program 3, que evidentemente no tiene ninguna línea de impresión, y es por eso que no imprimió nada. Entonces lo importante aquí es entender que hay que asignar un programa a la ejecución para que este error no vuelva a aparecer. En este caso tenemos tres programas, program 2 y program 3. Ingresamos a program, el código está con colores. Program 2 también, todo ok. Sin embargo, en program 3 sucede algo anómalo. Todo el texto está monocromático, es decir, todo de color blanco o sin colores. Bueno, lo que tenemos aquí es que, fíjense, program está con una extensión que significa C#, program 2 igual, pero en el caso de program 3 no. Entonces adicionamos, si es que se hubiera quitado, .cs, y ahora sí el código se ha normalizado. En este otro caso vamos a observar algunos errores, de repente un poco más evidentes, pero que se pueden constituir en un problema a la hora de compilar el programa. Vamos a presionar la tecla F6 para compilar el programa previo a la ejecución. Presionamos F6 y aparecen algunos errores en la ventana de errores. Se esperaba una llave, dice. Entonces hacemos clic y recordemos lo siguiente. Para esto ya tenemos un program 3 previamente diseñado. Recordemos que cuando nosotros vamos a programar, siempre vamos a tener esta estructura, o al menos esta de manera básica. Lo que tenemos que hacer es agregar un static void main, ¿sí? Y esta vendría a ser la estructura básica a programar. Fíjense que tenemos 6 llaves, 3 arriba y 3 abajo. Dentro de estas 6 llaves es donde nosotros podemos programar lo que nosotros querramos y no va a haber ningún problema.
Cuestión que en este caso, fíjense que tenemos varios errores. Por ejemplo, ¿cuántas llaves tenemos? 3 arriba y 2 abajo. Entonces nos falta una. Ahora ya no tenemos error en esta parte. Bien, acá dice se esperaba punto y coma. Hacemos doble clic en la línea de error y nos dirige a esta línea de código. Bueno, debemos recalcar lo siguiente: cada línea de código debe terminar con un punto y coma. ¿Qué significa? Que esta instrucción termina aquí porque hay un punto y coma, se termina esta línea de código, pero inmediatamente continúa la siguiente, que termina donde se encuentra punto y coma. Fin de esta línea, pero comienzo de esta. Entonces cada línea de código debe terminar en un punto y coma, a excepción de los siguientes casos. Por ejemplo, acá no utilizamos punto y coma. En ninguno de estos casos utilizamos punto y coma. Eso hay que tener bastante cuidado. Ahora, en una estructura selectiva, como por ejemplo un if-else, nosotros tenemos que la estructura es if, condición lógica, llave de inicio de la parte verdadera, llave de cierre de la parte verdadera, caso contrario, inicio de la parte falsa y fin de la parte falsa. Es decir, esta es la estructura if-else. No debe haber punto y coma en ninguna parte de ella, a excepción de las líneas de código que se encuentren dentro de la parte verdadera de la estructura y en la parte falsa de la estructura. No podemos colocar punto y coma aquí, o aquí, o aquí. Al menos en este lenguaje de programación no está permitido. Probablemente en otros lenguajes de programación pueda que sí esté permitido. Entonces ya hemos salvado este error donde ya se ha colocado punto y coma. Fíjense que es punto y coma y no dos puntos, es punto y coma. Bien, sigamos. Dice, no se puede convertir implícitamente el tipo string en double. Es decir, consola readline es una orden, es una invitación para que el usuario ingrese un valor. ¿Qué valor? Un string, una cadena de caracteres. Pero sucede que todo esto que está sombreado vale una cadena de caracteres. Y mano de obra, la variable mano de obra es una variable real. Entonces no podemos asignar una cadena de caracteres a un número real. Ahora, puede que aquí nosotros estemos ingresando 5000.25. Obviamente para nosotros como programadores esto es un valor real, pero la computadora no lo reconoce así. El compilador no lo reconoce así. Cree que está tratando con cualquier carácter del abecedario o carácter alfanumérico del teclado, menos un valor real, aunque para nosotros como usuarios lo puede hacer, pero el compilador no lo reconoce así. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar, en este caso a real, porque mano de obra es real. Parse significa convertir a real. Convertir a real, ¿qué cosa? Lo que se haya leído por teclado. En este caso materiales también es real. Transformamos a real lo que el usuario esté ingresando. Aquí también. Y listo, ya no hay ningún tipo de problema. Ahora, estamos diciendo que nosotros ingresamos números reales, pero la computadora no lo reconoce, de tal manera que ahora sí es reconocido como un número real. Todo eso es un número real, almacenando en una variable real. Entonces, tanto la izquierda como la derecha de la línea de código son reales, entonces ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si el usuario ingresa X, Y, Z? ¿Eso lo transforma en número real? Va a intentar transformar a número real, porque recordemos que cuando ingresamos algo
la computadora, el compilador no sabe lo que estamos ingresando, entonces intenta convertirlo, pero ahí es donde se va a generar error. Bien, seguimos. Aquí abajo tenemos, en vez de error, fíjense la diferencia. Esto es un error y esto es una advertencia. Tenemos aquí dos advertencias. ¿Dónde? En el Program 3. Entonces nos vamos al Program 3. Si ustedes son un poco más detallistas, van a poder observar que la variable X y la variable Y han sido subrayadas de color verde. Está diciendo la variable X está asignada, es decir, cada uno tiene un valor asignado, pero su valor nunca se utiliza. Entonces digamos lo siguiente: compilamos con F6 y fíjense, ahora ya el error no nos aparece.